Esto está, para que lo busquen en su Biblia, Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Amén. ¿Lo tiene ahí ya? ¿Se recuerdan cómo lo practicamos, verdad? Un versículo y un versículo, querido hermano. ¿Ya? Y el último versículo lo leemos todos juntos, que sería el 46. ¿Ya? Amén. Dice la palabra del Señor así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey decía: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me hicisteis. El 41 todos juntos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oramos al Señor y inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Terminamos el periodo, Señor, de los cánticos y nos predisponemos, Señor, para oír lo más importante de tu iglesia. Que nos santifiques, Padre bendito, con tu palabra. Señor, llévanos, Señor, y abre nuestro entendimiento para poder ser más como tú. En el nombre de Jesús anhelamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestro entendimiento y poder, Señor, ver cada día más de Cristo en nuestro cuerpo pecaminoso. Amén. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén, amén. Y amén. Amén. Le quiero invitar a nuestro hermano Felipe Villarroel. Le brindamos un aplauso, hermano. Nosotros somos así, somos generosos. Queridos hermanos, pueden tomar asiento. Según yo, no entiendo bien el orden. Doy gracias al Señor, glorifico el nombre del Señor porque puedo estar en este primer aniversario de esta iglesia maravillosa. Recordábamos con la hermana cómo la iglesia primitiva empezó en las casas, ¿cierto? En las casas, a avanzar, a tener comunión, a aprender de la palabra, a transmitirse este mensaje de Jesucristo, que en ese minuto era oral, no había Biblia, no había nada. Sin embargo, se iban transmitiendo las historias, las parábolas, los milagros, y estábamos todos escuchando. Que el Espíritu esté con nosotros en esta noche. Que su Santo Espíritu esté con nosotros, guiándonos en la lectura de la palabra. Le doy las gracias al hermano Ariel, a su señora, al culpable de todo este vínculo que es el hermano Byron, que está allá, cualquier reclamo, el hermano Byron, es el nexo de todo esto. Así es que después pueden hablar con él. Pero estoy muy agradecido por la invitación, pero sobre todo a mi Señor. Porque nosotros entendemos y creemos que la predicación de la palabra es la voz profética que el Señor da a su iglesia.
Y conversábamos con mi hermano Miguel que es una locura creer que podemos hacer eso. Es un tesoro en vasos de barro que el Señor nos utilice para predicar la palabra profética al pueblo de Dios. Les voy a invitar a que podamos leer en el Evangelio de Lucas en esta noche. Voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Voy a leer de los versículos 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Este pasaje que lleva como título Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos porque tú nos das esta palabra de vida, Señor. Te ruego, Padre, que tú limpies mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para ser un portavoz de lo que tú tienes que hablarnos, Señor, de la enseñanza que tú tienes hoy para nosotros. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, lo dejamos delante tuyo. Inspíranos, Señor, que tu Santo Espíritu esté abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir, Señor, el maná que viene del cielo, que es tu palabra. Gracias, Padre, te damos. Dejamos este tiempo en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Evangelio de Lucas. Un evangelio maravilloso. Cada evangelio tiene una particularidad, ¿verdad? Si nosotros pensamos... Se me fue la hoja. Gracias. Si nosotros pensamos en los evangelios, cada evangelio es particular. Está escrito con un objetivo, con una misión, con un auditorio particular. Fíjense ustedes cómo es. El evangelio de Marcos, que es el primero, es un evangelio del periplo del Señor. Si usted lee el Evangelio de Marcos, el Señor va de aquí, va para allá, sale de Capernaum, se va a la casa. Es como un mapa que va de un lugar a otro y va siguiendo. Recordemos que Marcos está escuchando el relato de Pedro, va siguiendo el relato de este Señor que va caminando por Galilea, que va enseñando, que va sanando, que se encuentra con su familia, que va a la sinagoga, que toma un barco. O sea, es el relato del itinerario del Señor. El Evangelio de Mateo es un evangelio argumental. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo en cada capítulo está diciendo lo mismo, para que se cumpla la escritura que dice, cumpliendo lo que dice el profeta. ¿Y por qué? Porque Mateo está dirigiendo su evangelio a los judíos. Por lo tanto,
El objetivo de Mateo es demostrarle a los judíos, a su propio pueblo, que este es el Mesías prometido. Este es el que había de venir. Y por eso, si ustedes leen Mateo, ojalá dejarlo entusiasmado que lean los evangelios. Si ustedes leen el evangelio de Mateo, Mateo está en cada capítulo citando el Antiguo Testamento, para que se cumpla la profecía de Jeremías, para que se cumpla lo dicho por Isaías. Está trayendo, ¿cierto? Por lo tanto, un evangelio argumental permanentemente. Pero aquí estamos frente a un evangelio distinto. El evangelio de Lucas, como lo dice él mismo en su dedicatoria a Teófilo, en los primeros versículos, está tratando de poner en orden estas cosas. Por lo tanto, nosotros entendemos que el evangelio de Lucas es un evangelio composicional, está componiendo esta historia. Si ustedes lo revisan, ahí me alegro que hay muchos hermanos que andan con su Biblia física, porque esto que voy a hacer necesita Biblia física. Si ustedes revisan el capítulo 7, el capítulo 7 es un evangelio que claramente muestra la composición que está haciendo Lucas. Fíjense lo siguiente, el capítulo 7 empieza con que Jesús sana al siervo de un centurión, lo que está también en Mateo 5, pero no está en Marcos. Después Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, que no está en ningún otro evangelio. ¿Me van siguiendo? Después del título, por lo menos mi Reina Valera dice, ¿dónde está el paralelo? ¿Cierto? Está todo, ¿no? ¿Sí? Después llegan los mensajeros de Juan el Bautista, vuelve a coincidir con Mateo, pero fíjense que la historia del centurión, que es el siervo del centurión sanado por Jesús, está en Mateo 5, y aquí se salta Mateo 11. Y después termina este pasaje, este capítulo, con la historia de Simón, de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, que no está en ningún evangelio. Es decir, hay 4 historias que con una intencionalidad pedagógica y evangélica, Lucas está ordenando para nosotros. Por lo tanto, es imposible, sobre todo en Lucas, que nosotros leamos un pasaje sin leer el capítulo completo. Porque ese capítulo Lucas lo está ordenando para nosotros. Está armando, es como una escena de una película, está armando esa escena. De tal forma que hoy día, yo les quiero invitar, y por eso estoy haciendo esta breve introducción, a que leamos este pasaje de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, pero nos vamos a dar cuenta que también este pasaje está interactuando con el resto del capítulo 7. Y vamos a revisar este capítulo, básicamente revisando la acción de sus personajes. Fíjense que este capítulo nos muestra 3 personajes fundamentales: Simón, Jesús y la mujer. Simón, Jesús y la mujer. Y estos 3 personajes están interactuando entre ellos, como los actores de un film. Están interactuando entre ellos. Y a la vez cada uno tiene una imagen de sí mismo. Y les quiero invitar que revisemos a estos personajes. Pensemos en Simón. Simón el fariseo. ¿Cuál es la visión que tenía el fariseo de sí mismo? ¿Cuál es la autoimagen que tenía el fariseo? El fariseo tenía en su mente y en su corazón la idea de que él podía cumplir con la justicia de Dios. El fariseo creía en su propia justicia. El fariseo no entendía el verdadero carácter de la ley de Dios. Porque cuando nosotros entendemos el verdadero carácter de la ley de Dios, nosotros comprendemos que la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios no son ritos. La ley de Dios no es una forma de vestirse. La ley de Dios no es un tipo de alimentación. La ley de Dios es un corazón rendido frente a su Creador. La ley de Dios solamente se puede cumplir cuando nuestro corazón está lleno del Espíritu de Dios. Por eso en el Sermón del Monte el Señor, cuando dicta la ley, lo dice claramente. Tú escuchaste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llame necio a su hermano ha infringido la ley.
Cuando nosotros entendemos el Evangelio solamente como el cumplimiento de formalidades, solamente como el cumplimiento de ritos, entonces nosotros creemos que podemos ser, por nuestras propias fuerzas y en base a nuestros propios méritos, cristianos verdaderos. Nos engañamos a nosotros mismos, porque creemos que tenemos el poder y la voluntad de seguir la ley de Dios, porque no entendemos el corazón del Evangelio. No entendemos que estamos incapacitados para seguir la ley de Dios si el Espíritu Santo no nos da un corazón nacido de nuevo. Es lo que le pasó a Nicodemo. Deben nacer de nuevo, pero ¿cómo es esto? Decía. ¿Cómo es esto? Y el Señor Jesucristo lo enfrenta y le dice: eres tú maestro de Israel. Eres tú maestro de los maestros. ¿Y no entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Pero el fariseo no entiende esto. El fariseo no comprende que debe nacer de nuevo. Por lo tanto, el fariseo confía en su propia justicia. Fíjense lo que dice en el capítulo 7, si mantienen abierto. Está relatando la actividad de Juan el Bautista. Y en el versículo 30, Lucas nos recuerda y dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no podían entender que Juan los llamara al arrepentimiento a ellos. Somos hijos de Abraham. Ocupamos la cátedra de Moisés. Somos luz y guía de Israel. Y nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? El religioso no entiende su verdadera condición. Esa es su miseria, esa es su perdición. El religioso no entiende su verdadera condición. Y como el religioso no entiende su verdadera condición, entonces el religioso juzga. El religioso discrimina. El religioso construye categorías espirituales donde él siempre está en la cima. Y por eso Simón observa a la mujer y dice: esta es una pecadora. Esta es una pecadora. Esta gente, este populacho, esta gente que no entiende nada, esta gente que no sigue la ley, esta gente que no se lava las manos, no cumplen con los preceptos, no cumplen con el ceremonial, no son como yo. Gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Gracias, Señor, porque no soy como esta pecadora. Cuando la religiosidad gobierna nuestros corazones, empezamos a despreciar a nuestros hermanos. Empezamos a juzgar. Empezamos a ver la paja en el otro ajeno, en el ojo ajeno. Empezamos a sentirnos superiores. Empezamos a creer que somos parte de una élite espiritual. Amados hermanos, aquellos que creemos y confesamos que hemos sido llamados y electos por Dios para andar por sus caminos, corremos el mismo peligro que el pueblo judío. La elección es su condena. El ser elegidos por Dios fue su condena porque creyeron que eran especiales. Porque el religioso cree que es bueno porque está aquí en la iglesia. Porque cumple con sus preceptos, pero su corazón no ama. Su corazón no se mueve a misericordia. Simón desprecia a la mujer. Simón la mira como una mujer de clase inferior. ¿Qué clase de mujer es la que le toca? ¿Qué clase de gente es la que nos encontramos todos los días? En nuestros trabajos, en nuestros barrios. Gente que habla con garabatos. Gente que no conoce al Señor.
Esa es la gente a la que somos llamados a predicar. El fariseo desprecia al otro. El fariseo se hace juez del otro. Y por lo tanto, el fariseo no solamente desprecia y pone cargas pesadas sobre el otro, porque no era solamente que despreciara, sino que el Señor Jesucristo le dice, además ponen cargas sobre la gente, ponen cargas sobre el pueblo, de tal forma que no llegan a ustedes, ni dejan que los otros lleguen. Como decimos en Chile, como el perro al hortelano. No comen, ni dejan comer. No logran llegar a Dios, porque confían en su propia justicia, y no dejan que el resto llegue al Señor. Porque ponen cargas, porque ponen reglas, porque ponen requisitos. Porque para llegar al Señor tienen que parecerse a nosotros. A nosotros. El fariseísmo se incuba en el corazón de la iglesia. Es el veneno de la iglesia. El que hace despreciar al otro. El que hace mirar con desdén al que es distinto a nosotros. Simón solamente puede ver a esta mujer con desprecio. Los fariseos solamente pueden ver al pueblo con desprecio. El pueblo se va tras él, dicen. Hay que matarlo rápido. Esta gente que no entiende nada está siguiendo a este predicador Galileo. Galileo, además. Galileo. Escudriña en la escritura, le dicen a Nicodemo. Ve si de Galilea venía algo bueno. Nosotros somos de Judea. De Judea vienen las cosas buenas. De Galilea. Pero el fariseísmo tiene una conclusión peor aún, más terrible todavía. Cuando confiamos en nuestra propia justicia, cuando nos creemos santos, cuando nos creemos elegidos, cuando nos creemos mejores que el resto, entonces, de aquí viene la tragedia de Simón. No logramos ver al Mesías. No logramos ver al Mesías. Fíjense lo que dice el inicio del capítulo 7, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Cierto? El Señor Jesucristo ve a esta viuda que había muerto su hijo único, o sea, estaba quedando sola. Estaba viviendo una tragedia. No solamente la tragedia de perder un hijo, sino que perder al hijo único siendo viuda, es decir, quedar sola. Y dice la Escritura que el Señor, como siempre, tuvo misericordia de ella. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hermano mío, esta palabra del Señor debe llegar a nuestros corazones. Cada uno llega con tanta carga, con tanto dolor, con tanta preocupación. Y el Señor tiene misericordia y dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Esta acción que a nosotros nos parece una acción cualquiera, la verdad que era una acción totalmente prohibida para un judío. Un sacerdote no podía tocar a un muerto. Un profeta menos. El Señor rompe con todas las reglas. El Señor rompe con los rituales. Rompe con la supuesta pureza. Porque el Señor es movido a misericordia, porque el Señor ama. Porque el amor rompe toda regla. Por eso es que Pablo nos dice que el verdadero amor es el cumplimiento de la ley. Toda ley se cumple en el amor. Y todos quedaron sorprendidos. Resucitó. Trajo a este joven a la vida nuevamente. Y dice el 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta. El Señor viene a resucitar un muerto. El Señor viene a resucitar un muerto. Sin embargo, la ceguera del fariseísmo le impide a Simón ver al Mesías.
Dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecador. No bastaba con que el Señor resucitara un muerto. No puede ser profeta. No puede ser profeta. ¿Cómo deja que una mujer pecadora lo toque? El Mesías viene a la pureza. El Mesías viene a restaurar el reino. El Mesías viene a constituir el sacerdocio. El Mesías viene a hacer perfecto todo lo que yo soy perfecto. El fariseísmo, la religiosidad nos impiden reconocer el verdadero misterio, sentido y propósito de Jesucristo entre nosotros. Simón no fue capaz de ver y reconocer al Hijo de Dios. Y murmura. Y murmura. Y no solamente murmura, sino que el fariseísmo nos lleva al cinismo, hermanos míos. Miren lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús, evidentemente sabía perfectamente lo que estaba pensando, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y miren la respuesta de Simón. Simón, que en el versículo anterior estaba diciendo, es un farsante. ¿Y cómo le responde? Di, maestro. Di, maestro. ¿Cuántas caretas ponen nosotros el fariseísmo? Sabemos saludar a los hermanos en la iglesia. ¿Cómo está bien, hermano? Señor te bendiga. Di, maestro. Estaba dudando de él. Y le llama maestro. No todo el que me llame Señor, Señor. No todo el que me llame Señor, Señor. La religiosidad nos lleva inevitablemente a adoptar caretas. A responder lo que sabemos que tenemos que responder. Porque ya somos canutos viejos, entonces sabemos lo que tenemos que decir, ¿cierto? No sabemos el diálogo. Nuestro corazón. El Señor ve nuestro corazón. Simón creía que engañaba a Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estaba leyendo su corazón. Tengamos temor y temblor frente a los ojos del Señor. El Señor lee nuestros corazones. El Señor sabe lo que estamos pensando, sabe lo que estamos sintiendo, sabe los deseos más íntimos de nuestro corazón. Él no logra verlo, no cree que es profeta, no importa que haya resucitado un muerto. Y después le piden señales, dan una señal para que creamos. Oye, he multiplicado los panes, he resucitado muertos. Solamente podemos ver el misterio de Jesucristo a través de los ojos del Espíritu. De lo contrario son solo historias, son solamente cuentos. Simón no logra ver al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, que es el segundo gran protagonista de esta historia, sabe quién es. El Señor Jesucristo sabe quién es Él. Él sabe que es el Cristo enviado de Dios. Fíjense que este pasaje del Evangelio es uno de los pocos pasajes del Evangelio donde el Señor Jesucristo reivindica el honor y la honra que se le debe a su nombre. Es muy curioso. El Señor Jesucristo nunca reivindica nada para sí. Sin embargo, en este pasaje claramente el Señor Jesucristo, fíjense el versículo 44. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. El Señor Jesucristo sabe a qué ha venido. El Señor Jesucristo sabe que Él es el enviado de Dios Padre para nosotros. El Señor Jesucristo sabe que es el camino, la verdad y la vida. Él sabe que es el único camino para llegar al Padre. El Señor Jesucristo tiene una conciencia clara de su ministerio. El Señor Jesucristo tiene una conciencia clara de su poder, de su deidad.
No hay duda en Él. El Señor se manifiesta en este pasaje como aquel a quien debemos glorificar. Aquel que merece toda honra y toda gloria. Aquel, como dice el texto, a quien debemos lavar sus pies cuando llega a nuestro hogar. A quien debemos recibir con un beso. A quien debemos ungir con aceite. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor se manifiesta en su deidad. Y para que no quede duda de que Él se reconoce a sí mismo como el Hijo de Dios con poder, en el 48 le dice a la mujer: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Solamente Él puede perdonar nuestro pecado. Solamente Él puede, a través de su sacrificio en la cruz, abrirnos nuevamente el camino al Padre. El Señor camina hacia su misión. El Señor camina hacia la cruz con paso firme, seguro. El Señor camina haciendo las obras que su Padre le envió a hacer. El Señor dice, no lo que trae de sí mismo, sino lo que escuchó de su Padre. El Señor cuida de su pueblo, de tal modo que ninguno se perdió, salvo aquel que estaba destinado a perdición. El Señor Jesucristo tiene una conciencia clara de sí mismo. Y por eso le demuestra a Simón que él sí es un profeta. Y lo hace de una forma profética. Le cuento una parábola. Si ustedes recuerdan y si se acuerdan del texto de 2 de Samuel 12, hay un profeta que hace exactamente lo mismo, que es Natán. ¿Se acuerdan de Natán? Y llega donde David, le dice: te voy a contar una historia, le dice a David. Y David le dice: dime, se sienta en su trono, porque David iba a juzgar. Y le cuenta esta historia, ¿cierto? No sé si la recuerdan. Hay un hombre pobre que tiene una oveja y hay un rico que tiene muchas ovejas. Y de pronto llega una visita al hombre rico. Y el hombre rico no quiere sacrificar ninguna oveja de él. Y va y mata a la oveja del hombre pobre. ¿Qué te parece? Le dice. Ese hombre debe morir, dice David. Y Natán en una escena escalofriante. En una palabra que debe resonar en nuestros corazones cuando nosotros juzgamos a otro. Cuando nosotros criticamos al hermano. Cuando nosotros vemos la paja en el otro ajeno, en el ojo ajeno, debe resonar la palabra de Natán a David. Tú eres ese hombre. Eso que estás criticando eres tú. Y el Señor lo hace. El Señor es profeta y se lo demuestra. Y le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Juzga tú. Juzga tú. Y el fariseo le dice: pienso de aquel a quien más perdona. Rectamente ahora. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que cree que no tiene nada que perdonarle. El Señor Jesucristo se muestra como el profeta. Desnuda el corazón de Simón. Desnuda el corazón de Simón y denuncia en esa parábola su hipocresía. Ninguno de los dos tenía cómo pagar. Ninguno de nosotros tiene cómo pagar. Ninguno de nosotros tiene cómo pagar. Solo la sangre de Cristo paga el pecado. No hay categorías de pecado, no hay mejores ni peores. No hay escalas de superioridad espiritual.
Todos somos miserables pecadores que necesitamos la sangre de Cristo para llegar nuevamente al Padre. Rectamente juzgado. A quien más se le perdona, más ama. ¿Cuánto hemos sido perdonados, hermano? ¿Cuánto es el tamaño de nuestro pecado? El Señor es la piedra del ángulo. El Señor es la piedra del ángulo. Pero esa piedra para unos es tropiezo y para otros es la base de la fe. Jesucristo no puede dejar indiferente a nadie. Es la roca con la cual tropiezan los religiosos y encuentran salvación los pecadores. El Señor Jesucristo, a través de esta parábola, muestra la necesidad que tenemos, imperiosa, permanente, del perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo no solamente se dirige a Simón, sino que además se dirige a la mujer. Y nuevamente la mira con misericordia. Era tan difícil para esta gente, era tan difícil para estos gobernantes, para estos maestros de la ley, era tan difícil entender por qué Jesucristo se juntaba con esta gente. Miren lo que dice el Señor Jesucristo acerca de Juan. Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo? ¿El Mesías prometido? ¿El que iba a restaurar todas las cosas? ¿Se junta con esta gente? Ezequiel, el profeta, ya lo había visualizado claramente. Si ustedes ven en Ezequiel 34, dice el versículo 15 y 16, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. El Señor, y glorificamos su nombre porque vino a los miserables, a los perniquebrados, aquellos que no valíamos nada antes de conocer al Señor, aquellos que vivíamos en la oscuridad antes de ver su luz, aquellos que vivíamos en pecado antes de entender su gloria. El Señor vino a nosotros, la gloria sea su nombre. Amén. El Señor vino a nosotros. El Señor no vino a los dignatarios del mundo. El Señor no vino a los que se creen justos. El Señor vino a rescatar lo vil y lo menospreciado del mundo. Amén. Para avergonzar a los fuertes. El evangelista es claro. Fíjense que en el capítulo 4, cuando se abre el ministerio de Jesucristo, el Señor hace una declaración. Declara su programa. ¿Cuál es el programa? ¿A qué vengo yo? Dice el Señor. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A estos he venido. A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a estos he venido. A estos que estaban lejos, a estos que estaban en la oscuridad. Por eso es que en el capítulo 7, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Y te hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Simón creía que no podía ser un profeta porque se acercaba a esa mujer pecadora, porque tocaba a esa mujer pecadora. No entendía que Jesucristo venía precisamente a esos pecadores, a los desheredados, a los cojos, a los huérfanos, a los leprosos, a los ciegos. El Señor en nuestra sociedad no viene a los perfectos, no viene a los exitosos. No hay nada que pervierta más el Evangelio en este minuto en nuestra sociedad que el falso Evangelio de la prosperidad. Un Evangelio que tergiversa el corazón del Evangelio, porque el Señor viene a los desheredados, a los pobres, a los huérfanos, a los solos, a los tristes, a los deprimidos, a los cesantes, a los que sufren, viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ve la sociedad y tiene compasión porque sabe que son como ovejas sin pastor. Los que están en el pecado no lo están pasando bien. Los que están en el pecado no están disfrutando del mundo. Están en oscuridad, están en tristeza, están quebrantados porque el pecado quebranta la vida del hombre. El pecado quebranta la relación del hombre con sí mismo, del hombre con sus semejantes, la relación del hombre con Dios. ¿Qué felicidad hay fuera de Dios? ¿Cómo se va a encontrar consuelo a nuestras necesidades lejos del Padre? El Señor ha venido a nosotros. El Señor ha venido a proclamar el año agradable del Señor. Yo soy la perniquebrada. Yo soy la débil. Por eso estoy aquí. Por la misericordia de Jesucristo. No estoy aquí por mis méritos. No estoy aquí por mi fuerza personal, por mis capacidades, por mi capricho. Yo estoy aquí por la misericordia del Señor. El Señor me ha traído hasta este lugar. El Señor te ha traído esta noche a este lugar. Porque el Señor sale a buscar. Porque el Señor salió a buscarte cuando estabas extraviado. Amén. Pero Simón no podía entender estas cosas. Los fariseos no pudieron entenderlo. El gran drama del pueblo judío que no vio a su Salvador. El Mesías llegó y siguieron esperando el reflejo de sí mismos. Y no se dieron cuenta que el Señor de la Gloria estaba delante de ellos. Simón no puede ver al Señor. No puede entender quién es. No puede entender que este Señor tiene misericordia. No puede entender que este Señor del cielo y de la tierra mira a esta mujer. La perdona. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Para encontrar a Jesucristo hay que necesitar a Jesucristo. Por eso es tan importante la conciencia de pecado. Por eso es tan importante entender la necesidad que hay en nuestros corazones. Por eso es tan importante abandonar toda falsa confianza en nosotros mismos, para necesitar a Jesucristo. Para que nuestro espíritu clame por la presencia de Dios en nosotros. El Señor Jesucristo vino con un programa totalmente distinto que el que socialmente se creía. El Señor Jesucristo no vino a traerle prosperidad a los discípulos. Ellos pensaban que sí. Señor, déjanos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Esos mismos fueron al martirio. Perdieron todo por Jesucristo. Ninguno de los discípulos se hizo millonario. Ninguno de los discípulos cambió el auto. Ninguno de los discípulos dio una ofrenda por ganarse una casa. Perdieron todo por Jesucristo. Pero ganaron la vida eterna.
La incomprensión en torno al verdadero misterio, propósito y sentido de Jesucristo entre nosotros es lo que extravía a la iglesia de su verdadera misión. Pero esa misericordia permite que esta mujer se encuentre con Jesucristo. La tercera actriz de esta historia, esta mujer. Si ustedes vuelven a leer el pasaje, se dan cuenta que ella, en este pasaje, no dice nada. No dice nada, no hay ni una palabra de esta mujer. No se sabe quién era. No se sabe cómo se llama. De Simón tenemos el nombre. Sabemos que era fariseo. Interactúa con el Señor. Pero esta mujer, llena del Espíritu del Señor, cuando entiende su situación, cuando comprende su pecado, cuando comprende quién tiene al frente, esta mujer simplemente se arroja a los pies del Señor. Hermano, no hay otra forma de relacionarse con Jesucristo sino arrojarnos a los pies del Señor. Hoy en día hay muchos libros, muchos relatos y muchas conversaciones en el mundo evangélico en torno a las doctrinas de la gracia. Y eso nos puede hacer pensar y creer equivocadamente que la gracia es una doctrina. El Señor Jesucristo, en su muerte, ha abierto un lugar santísimo para nosotros. Por eso el velo se rasgó a la mitad. Cada vez que nosotros entramos al lugar santísimo a orar, la gracia del Señor nos hace arrojarnos a los pies del Padre a pedir misericordia. La gracia es la intimidad que experimentan nuestros corazones de saberse perdonados por Cristo. La gracia no es una doctrina. La gracia es una experiencia del amor de Dios actuando en nuestras vidas. La gracia es la conciencia que el Padre nos da, que nos impide incluso expresar nada. Es estar en el lugar santo de oración sin poder ni siquiera decir algo, sin poder ni siquiera articular una palabra. La gracia es el momento y el lugar donde es el Espíritu que gime por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando entendemos su gracia por nosotros? ¿Qué le vamos a decir al Padre cuando entendemos que dio a su Hijo por nosotros? Esta mujer entendió lo que era la gracia. Se arroja a los pies de Cristo. Lo besa. Sus lágrimas lavan los pies del Señor. Unge su cabeza. Unge su cabeza. Lo declara el Cristo. No sabemos quién era, no sabemos lo que sabía. No sabemos si se sabía los 5 puntos del calvinismo. No sabemos qué versión de la Biblia leía. Encontró el perdón en Jesucristo. Encontró el perdón en Jesucristo. Y ese perdón que encuentra en Jesucristo le permite relacionarse con el Señor. Arrojarse a los pies de Cristo. Experimentar la gracia infinita de Dios manifestada en Jesucristo para nosotros. Esa conciencia que adquiere esta mujer, que no sabemos de dónde la sacó, no sabemos si había visto unos milagros anteriores, si había escuchado algo de él, si vio algo, no sabemos. Como el ciego sanado, no tengo idea de quién es, pero a mí me abrió los ojos. No tengo idea, pero a mí me perdonó. No tengo la verdad,
pero fui rescatado por Cristo. Y por eso esta mujer tiene una relación particular con Simón. Esta mujer había encontrado la perla preciosa, había encontrado el tesoro. Por lo tanto, esta mujer tenía los ojos puestos en Jesús. Y fíjense lo que pasa. Esta mujer ignora totalmente a Simón. Esta mujer entra a su casa sin invitación, no le dirige la palabra, no se relaciona con Simón, porque esta mujer tenía los ojos puestos en Jesucristo. ¿Cuántas veces no queremos congregarnos porque el hermano me dijo y me dijo y me dijo? No ponemos los ojos en Cristo. No ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y empezamos a mirar a los que están alrededor nuestro. Y entonces nos vamos porque son todos pecadores, porque me miran mal, porque no sé qué. Esta mujer puso los ojos en Jesucristo. No puso los ojos en Simón. No le importó la descortesía que significaba entrar en esa casa sin pedir permiso. Lo dio todo por llegar a los pies de Cristo. Y le sirve. Cuando la gracia de Cristo, la gracia de Dios se derrama en cada uno de nosotros, nuestra vida debe ponerse al servicio de Dios. Nuestra vida debe ponerse al servicio del ministerio de Cristo. Si la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, debemos ponernos al servicio del reino de Dios. Servir. El fruto de la gracia es el servicio. Debemos servir a Jesucristo. Pero no tenemos a Jesucristo como lo tuvo esta mujer. Esta mujer tuvo la bendición de tenerlo, de tener sus pies ahí, de poder abrazarlo, de poder llorar abrazado a sus pies. Nosotros no tenemos esa ventaja, no tenemos esa gracia. Pero el Señor Jesucristo, cuando relata la lectura alternada que tuvimos en el juicio de las naciones, nos da la solución. Cuando ustedes sirven a uno de esos pequeños, a mí me sirven. Cuando la iglesia atiende al pobre, a mí me atiende. Cuando la iglesia atiende al desvalido, a mí me atiende. Cuando la iglesia rescata al que está en oscuridad, a mí me rescata. Cuando la iglesia tiene misericordia del que sufre, conmigo tiene misericordia. La iglesia que proclama la gracia de Jesucristo es una iglesia que sirve. El servicio es el fruto de la gracia de Cristo derramada en nosotros. Cuando somos perdonados por Jesucristo, tenemos que perdonar al hermano. Cuando sabemos de la condición en la que nos trajo, no podemos despreciar al que está en la misma condición en la que estábamos nosotros. La gracia nos permite comprender y ver a los que están alrededor nuestro. Fíjense que el Señor le dice en el versículo 44 a Simón. Vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Queridos hermanos, el Espíritu del Señor, cuando miramos alrededor nuestro, cuando miramos a los miembros de nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente conocida, a nuestros vecinos del barrio, ¿somos capaces de ver la situación que viven? ¿Vemos a esas personas? ¿La vemos con los ojos del Espíritu? ¿Vemos su miseria? ¿Entendemos que nuestro vecino que haya cambiado el auto vive en la miseria? ¿Creemos eso realmente?
o ya los valores del mundo nos han penetrado de manera absoluta. La iglesia que conoce la gracia de Cristo es la iglesia que sirve al pobre, al huérfano, al preso, al hambriento, al menesteroso, al depresivo. Al niño que está solo, a la madre adolescente. ¿Seguirá la iglesia condenando a los que están a su alrededor? ¿O dará testimonio de la gracia que ha recibido y entregará por gracia misericordia? Amados, en este primer año de esta iglesia maravillosa, si esta iglesia ha conocido en este año la gracia del Señor, esta iglesia debe servir. Esta iglesia debe dar a otros lo que recibió de gracia. Si tú recibiste el Evangelio por gracia, debes llevarlo a otro por gracia. Si tú fuiste rescatado por gracia, debes rescatar a otros por gracia. La gloria de Cristo se ve en la iglesia que sirve. Este pasaje maravilloso nos muestra cómo el Señor se acerca a las personas. Que la piedra que es Jesucristo sea la piedra sobre la cual se edifique esta iglesia. Esa es la cabeza del ángulo. Esa es la verdad fundamental. El ejemplo, por sobre todo, Jesucristo, su misericordia, su gracia. El servicio permanente, el amor por el pecador, el celo por el perdido, el hambre por la evangelización. La iglesia que es amada es una iglesia que ama. La iglesia que ha llegado a Cristo es la iglesia que lleva a otros a los pies de Jesucristo. Que el Señor bendiga a la iglesia. Que el Señor bendiga esta palabra en nosotros. Que el Señor permita comprometernos con el servicio al que sufre. Que el Señor libere nuestra alma de todo fariseísmo, de toda religiosidad y nos permita una nueva relación. Renovemos en este año aniversario nuestra relación pura, sincera con Jesucristo. Saquemos las caretas. Amemos a nuestros hermanos como hemos sido amados por Jesucristo. Aprendamos del ejemplo de Jesucristo. Aprendamos del ejemplo de esta mujer. No es casual que el capítulo 8, miren cómo se titula en la primera parte. Mujeres que sirven a Jesús. Leamos el Evangelio de Lucas como una composición que nos va mostrando. Servir, servir. Cualquiera que tenga ambiciones en la iglesia, cualquiera que quiera ser autoridad en la iglesia, cualquiera que quiera tener un lugar en el reino de los cielos, debe aprender de su maestro, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Amén. Que el Señor ponga el espíritu de su servicio, del servicio de Cristo en nuestros corazones, para que esta iglesia crezca en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu transformará nuestros corazones y nos dará poder. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor. Confesamos, Señor, y declaramos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias porque podemos conocer la gracia que es en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que tú renueves el corazón de los miembros de esta iglesia, Señor. Que tú les fortalezcas. Que tú permitas, Señor, que cada día, cada uno de los que están aquí podamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Que en el ministerio glorioso de la oración podamos abrazarnos a los pies de tu Hijo, Señor. Rogar por tu misericordia. Permítenos, Señor, servir al mundo. Permítenos, Señor, servir al desvalido. Saca de nosotros, Señor, el corazón de piedra y danos un corazón de carne.
para poder relacionarnos como Cristo se relacionó con nosotros, desde la compasión y el amor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.